Bueno, muy buenas noches a todos. Eh, el día de hoy vamos a hablar un poquito de pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda, en relación a la generalidad, es una entidad que en estos últimos tiempos se está volviendo muy frecuente. Prácticamente tiene una incidencia anual en Norteamérica de 13 a 45 pacientes o personas por cada 100.000 habitantes. Al principio tiene una mortalidad muy baja, solamente 1%, pero si es que no se detecta, si no se diagnostica con rapidez, eh, esa mortalidad puede aumentar, ¿verdad? Eso ya que hay una alta prevalencia en varones y principalmente en pacientes de raza negra. Hay algunas causas específicas de pancreatitis aguda. Generalmente esta enfermedad es de rango quirúrgico, ¿verdad? Lo- Los, los cirujanos son los que se encargan de esta enfermedad. Y la principal causa acá en Norteamérica, en Europa, en todo el mundo, son los cálculos biliares o los cálculos vesiculares en forma de microlitiasis que van y desde la vesícula biliar pasan por el colédoco y se enclavan en el conducto común de la unión del colédoco y el de Wilson, ¿verdad? Pancreático principal, y ahí producen prácticamente un déficit oclusión total de ese conducto y por ende un déficit de salida de secreción de ambos órganos, ¿verdad? Generalmente, eh, en una ecografía, una tomografía simple, se puede ver un aumento difuso de la vesícula y un aumento también del páncreas, ¿verdad? Hay otras causas, ¿verdad? En clínica médica lo que nos interesa a nosotros prácticamente y que es una causa que está en alce en estos últimos tiempos es la pancreatitis secundaria, una hipertrigliceridemia. Los triglicéridos elevados causan una inflamación aguda del páncreas y los valores que se manejan prácticamente son mayores a 1000 miligramos por decilitro de triglicéridos, solo que puede causar un daño pancreático. El alcoholismo, al menos acá en Paraguay, es una causa casi infrecuente, 5% de todas las causas en sí. Es muy infrecuente el alcoholismo. También se puede dar una pancreatitis posterior a una CEPRE, por ejemplo, un paciente que viene por una colangitis o una litiasis impactada en el conducto colédoco y necesita ser removido. Se hace por una CEPRE que es prácticamente, se hace una endoscopía digestiva alta al paciente y por medio de, digamos, de una máquina se entra por, por esa papila de unión y se va y se elimina ese cálculo, ¿verdad? Es una maniobra endoscópica invasiva. Hay múltiples fármacos descritos en la bibliografía, como por ejemplo la azatioprina, el 6-mecaptopurina, algunos antibióticos como las sulfonamidas, las tetraciclinas, algunos anticonvulsivantes como el ácido valproico, los fármacos antirretrovirales. Los 5-ACE, que son medicamentos utilizados muchas veces en el área oncológica, ¿verdad? Otra causa común también es el traumatismo, que hace un daño directo al páncreas y quizás en ese daño directo lo que hace es activar las múltiples enzimas del páncreas, ¿no? Y también en estados de operaciones, quizás por la movilización de las asas intestinales, o las intervenciones abdominales y también no abdominales. Una causa, como les dije, común en nuestra área, que es clínica médica, es el aumento de triglicéridos mayor a 1000 miligramos por decilitro, ¿verdad? Este pues, algunas veces, quizás sea por una comida copiosa, la mayoría de las veces, pero el paciente ya era conocido portador de una dislipidemia. La mayoría de las veces en nuestra clínica médica vemos que es mixta. Aumento de triglicéridos concomitante con aumento de colesterol.
Algunos factores que hacen que se produzca son, por ejemplo, algunos fármacos, algunas drogas y el alcohol, ¿verdad? Hay una deficiencia de una enzima que es la apolipoproteína C2. Esta enzima lo que hace es activar la lipasa para eliminar a los kilomicrones de la corriente sanguínea, porque lo que hace la lipasa es eso, ¿verdad? Elimina los kilomicrones. Y si es que esta enzima no existe, no se van a eliminar los kilomicrones y va a aumentar un aumento abrupto de los triglicéridos. Sería como una deficiencia primaria, una dislipidemia primaria. En la patogenia, en todo el trayecto de la pancreatitis aguda se diferencian tres fases distintas. Una es la activación en sí de enzimas digestivas intrapancreáticas, y de ellas la más frecuente, la que se estudió con mayor énfasis, es la tripsina, ¿no? Hay una fase 2 en donde ya hay una activación y secuestro de leucocitos. Esto es lo que hacen es aumentar la respuesta inflamatoria, porque al fin y al cabo la pancreatitis es un aumento desregulado de la respuesta inflamatoria por la activación de enzimas y prácticamente una apoptosis que hace el cuerpo, ¿verdad? Y la fase 3 es el efecto en sí de dichas enzimas y la objetivación. Ya se ve que puede haber una lesión y muerte de células, y esa lesión y muerte tiende a liberar productos que al final eh, aumentan o refuerzan la reacción inflamatoria, que son algunas sustancias vasodilatadoras como la bradicinina, la histamina, que producen permeabilidad y edema, ¿no? Muchas veces estos son los que causan un shock posterior y causan edema en el tercer espacio o pérdida de líquido del tercer espacio. Por eso el paciente puede nacer deshidratado. Es, por ejemplo, quizás un mecanismo fisiopatológico similar a la sepsis, que después vamos a ver. El paciente en sí, cómo viene en la urgencia, cómo viene en el hospital. El motivo más frecuente de venir a un paciente con pancreatitis es el dolor abdominal. Este dolor abdominal tiene sus características que son muy distintivas. La localización en sí es en la zona epigástrica, periumbilical, algunas veces puede ser en la región del hipocóndilo derecho, pero más en esas zonas. Tiene un inicio que es gradual, ¿no? Puede ser gradual o puede ser brusco de uno. Tipo perforante, algunas veces es leve cuando está empezando, pero cuando ya tiene un poquitito más de inflamación, cuando se inflama toda esa zona, es prácticamente incapacitante. Tiene una duración constante. La irradiación puede ser al dorso, al tórax, a los flancos. Algunas veces es un dolor que te dice el paciente Sheikutu, que bueno, sería en español, que es como un dolor que le clava, un dolor penetrante y prácticamente traspasa desde la parte anterior hasta la región del dorso. Los síntomas acompañantes básicamente son las náuseas y los vómitos, que son reacciones parasimpáticas, porque en esa zona hay muchos nervios parasimpáticos como el nervio vago. También puede producir distensión abdominal porque el páncreas prácticamente lo que hace es secretar enzimas que se utilizan para la degradación de alimentos. Si no es la degradación, no es enzima, no es la degradación de alimentos, y prácticamente el peristaltismo en sí de esa zona o de toda la zona intestinal va a disminuir. Endoscópicamente el paciente viene preocupado en sí, a veces tiene un poco de febrícula porque está empezando el SIR, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Puede venir un poquitito taquicárdico, puede venir un poquitito hipotenso por la pérdida de líquido en el tercer espacio. El choque en sí es secundario a hipovolemia, que es secundario tras exudado de proteínas y plasma en el espacio retroperitoneal, la pérdida del tercer espacio. Hay una mayor formación
de péptidos que originan vasodilatación, como son la bradicinina. Y los efectos sistémicos en sí pueden ser por las enzimas proteolíticas y lipolitias liberadas a la circulación. El paciente puede venir un poquitito amarillo y eso es secundario a una compresión de la cabeza del páncreas. Se puede observar extensores pulmonares, atelectasia y derrame, que esos son secundarios a la liberación sistémica de productos que producen vasodilatación y con ello pérdida de tercer espacio. El dolor, que es un dolor punzante en región epigástica, la palpación profunda. Quizás algunas veces se puede observar un efecto de masa por el edema y la hinchazón que haya. Los pacientes, por ejemplo, cuando le hacemos una maniobra de palpación, un abdomen muy distendido, los ruidos abdominales pueden estar disminuidos por el déficit de peristaltismo. Hay dos signos que en la práctica se ven muy pocas veces y la literatura cita que solamente 1 a 2% de los casos se ve, que son dos, ¿verdad? El signo de Cullen, que es cuando se ve una coloración azulada periumbilical, y el signo de Gray Turner, que son, por ejemplo, coloraciones rojo-violáceas en los flancos, ¿verdad? Entonces son prácticamente el resultado de una categoría ística de hemoglobina por una pancreatitis necrosante, quiere decir que esos signos son signos de gravedad. Generalmente, el diagnóstico en sí se puede hacer por métodos, ya dijimos uno, clínico, que es el dolor abdominal típico. Segundo método es el laboratorio, y en este laboratorio hay dos enzimas que pueden elevarse, la amilasa y la lipasa. Estas enzimas son enzimas secretadas por el páncreas que cuando hay una pancreatitis aguda aumentan y tienen una alta especificidad y una alta sensibilidad para diagnosticar pancreatitis aguda. La amilasa y lipasa, si es que se eleva mayor a 3 veces su valor, es característico de una pancreatitis. No se vio en diferentes estudios que se realizaron que el valor en sí de la elevación de amilasa y lipasa con la gravedad de la pancreatitis no hay una relación directa como lo hay, por ejemplo, en el infarto y en las enzimas cardíacas. Una característica de la amilasa es que empieza a elevarse al tercer día, o puede ser antes, hasta los 7 días. Y la lipasa se eleva hasta los 7 a 14 días. Esos son las fechas importantes que hay que manejar, ¿verdad? Para una leucocitosis moderada, 15.000 a 20.000 blancos, secundario de la respuesta inflamatoria sistémica. Hay una hemoconcentración secundaria, una deshidratación relativa, porque hay una pérdida de volumen al tercer espacio, muy importante. También para una ira que es secundaria de la hipovolemia. La hemoconcentración una vez puede ser signo de una enfermedad grave. La hiperglicemia es consecuencia de la disminución de la insulina y aumento de hormonas contrainsulares como lo son los glucocorticoides y las catecolaminas. También puede haber hipocalcemia, que hasta ahora no se sabe la causa, si la hiperbilirubinemia y una ictericia transitoria por ahí. El primer estudio de imagen hay que hacer una ecografía abdominal para descartar un diagnóstico diferencial muy frecuente que es la colecistitis aguda. Hay unos criterios que se usan para ver la morfología de la pancreatitis en una imagen de tomografía de abdomen. Hey.
Hay una evolución natural. Primero hay una inflamación difusa intersticial del páncreas. Secundaria a eso hay una pancreatitis que es necrosante y hay necrosis hística. Se acumula líquido secundario a liberación de productos de vasodilatación como la bradicinin. Eso se puede englobar en un pseudoquiste pancreático que es, por ejemplo, el acúmulo de líquido sin una pared definida. Puede haber también un cúmulo necrótico agudo, es cuando a ese líquido se le agregan productos necróticos y puede haber una necrosis pancreática que al final está ubicada. Prácticamente el diagnóstico se hace de 2 de 3 criterios: dolor típico más elevación de amilasa y lipasa, dolor típico más signo de pancreatitis aguda. Puede haber solamente una molestia, pero el paciente viene con un incremento de la lipasa amilasa y al hacerle una tomografía, que es algo estándar, la tomografía tiene que ser contrastada, lo que se utiliza más la contrastada, y se hace el diagnóstico, ¿verdad? 2 de 3. Pancreatitis aguda también, como apendicitis aguda, se la denomina la enfermedad simuladora. Puede simular cualquier otra enfermedad. Y algunos diagnósticos diferenciales que hay que manejar son, por ejemplo, la perforación de una víscera hueca como una úlcera péptica. Hay un diagnóstico erróneo muy importante, por ejemplo, con el cólico biliar y la colecistitis aguda, que están en estrecha relación en esa zona. Muy frecuentemente se entra en cirugía pensando que es una colecistitis aguda, pero nos topamos con otra cosa, ¿verdad? O sea, que los cirujanos. También puede haber una obstrucción intestinal aguda, puede haber una oclusión vascular mesentérica, un infarto intestino mesentérico que tiene una alta mortalidad. 80 a 100% de los pacientes mueren con una oclusión, un infarto intestino mesentérico. También puede haber un diagnóstico diferencial con un cólico renal, un infarto de cara inferior, que prácticamente el síntoma es un dolor epigástrico, un aneurisma aórtico disecante, una enfermedad del tejido conectivo, la neumonía también, y la cetoacidosis diabética, el debut. Clínicamente se divide la pancreatitis en dos estadios, vamos, una temprana menor a 2 semanas, que se diagnostica mediante criterios clínicos, y otra tardía mayor a 2 semanas, que prácticamente es lenta y se diagnostica por métodos imagenológicos. En relación a la intensidad, podemos decir que se diferencian tres tipos o 3 clases de pancreatitis. Una leve, donde no hay complicaciones locales ni insuficiencia de órganos. Una moderada, donde puede haber una disfunción orgánica transitoria y va marcada por una disfunción orgánica menor a 48 horas. O puede haber unas complicaciones locales o sistémicas, pero sin insuficiencia persistente de órganos. Y una pancreatitis grave, donde hay una insuficiencia persistente de uno o más órganos, que es mayor a 40. Hay algunos factores de riesgo relacionados con una pancreatitis aguda, como por ejemplo pacientes añosos, pacientes obesos y a pacientes que tienen patología de base, ¿verdad? Algunos marcadores de gravedad de la pancreatitis son, por ejemplo, el CIRS, 2 o más criterios, la escala de Apache 2, que es una escala prácticamente que se ve la gravedad tomando diferentes patrones clínicos laboratoriales, pacientes con una hemoconcentración, pacientes con una IRA, pacientes en la clasificación de BISAP, que también se usa como una escala para falla multiorgánica, ¿verdad? También una calificación modificada de Marshall, que ve la insuficiencia orgánica, diferentes criterios cardiovasculares, pulmonares y renales.
En la tomografía se ven dos tipos principales de imágenes. Un páncreas que tiene un aumento difuso de órganos que puede estar relacionado con unos cambios inflamatorios leves, y un páncreas prácticamente necrosado, y esa necrosis se evidencia por una tomografía de contraste donde en sí no se ve que capte el contraste, ¿verdad? Porque sabemos que el páncreas tiene su propia vascularización y no pasa prácticamente el medio de contraste por los vasos. Esta es una imagen característica donde se observa eh, en la imagen A un aumento difuso del páncreas. En la imagen B ya se ve que hay un aumento más engorroso del páncreas con presencia de líquido. En la imagen C ya el líquido prácticamente está en aumento, y en la imagen D prácticamente hay una necrosis importante de órganos. Efectivamente todos los temas que nosotros damos son en base al Harrison, y para que les haya eh, gustado la presentación, ¿verdad? Vamos a vernos en una próxima clase. Muchas gracias.